Madonna, las decisiones millonarias que casi rompen su imperio. Hubo una época en la que Madonna no parecía una artista, parecía una fuerza financiera con rostro humano. No era solo una cantante, no era solo una estrella del pop, no era solo un símbolo sexual, una provocadora o una máquina de titulares. Madonna fue durante décadas algo mucho más peligroso para la industria. Una mujer que entendió que la fama sola no bastaba, que el talento solo no protegía y que la verdadera batalla no era subir al escenario, sino controlar el negocio que se alimentaba de ese escenario. Y quizá por eso su historia económica es tan fascinante, porque Madonna no vivió una ruina clásica, limpia, sencilla, como esas historias de famosos que lo pierden todo en una noche y terminan en bancarrota visible. Lo suyo fue más complejo, más frío, más inteligente, más salvaje. Madonna ganó fortunas gigantescas, sí, construyó uno de los imperios más grandes que ha levantado una mujer en la música moderna, también, pero en medio de esa montaña de poder hubo golpes económicos durísimos, decisiones carísimas, apuestas que no salieron como esperaba, divorcios que drenaron millones, negocios que no despegaron, proyectos que dañaron prestigio y momentos en los que sostener el mito costó casi tanto como haberlo creado. Eso vuelve esta historia mucho más interesante. Porque aquí no estamos viendo a una estrella débil caer, estamos viendo a una estratega brutal enfrentarse a una verdad que destruye a casi todos los imperios. Llega un momento en el que mantener el poder cuesta una fortuna. Y a veces, incluso alguien como Madonna paga demasiado por seguir siendo Madonna. Para entenderlo de verdad hay que mirar su historia como lo que realmente fue. No solo una carrera musical, sino una guerra constante entre ambición, control, dinero, prestigio, riesgo y supervivencia. Y esa guerra tuvo varias etapas. Primera etapa, cuando Madonna entendió que el dinero no se gana cantando, sino controlando. Antes de hablar de pérdidas, fracasos o golpes financieros, hay que decir una verdad incómoda. Madonna fue una de las pocas artistas de su generación que comprendió muy pronto algo que otros tardaron décadas en aprender. La fama te hace visible. El negocio te hace intocable. Y ella quiso las dos cosas. Desde muy temprano, Madonna no se comportó como una simple cantante agradecida por haber triunfado. Se comportó como alguien que quería dominar el tablero. Mientras muchos artistas dependían de ejecutivos, de sellos, de managers y de hombres que les explicaban cómo debían verse, sonar o venderse, Madonna empezó a construir una lógica distinta. Usar el escándalo, la sexualidad, la polémica, la religión, la moda, la provocación y el conflicto como capital. Y eso fue genial, pero también peligrosísimo, porque cada vez que convertía una transgresión en dinero, subía su valor y también el precio futuro de mantenerse en la cima. Madonna no vendía canciones, vendía eventos, vendía identidad, vendía ruptura, vendía control, vendía la sensación de que nadie más estaba tan despierta, tan hambrienta y tan dispuesta a usar el sistema mientras fingía estar peleando contra él. Ese fue su primer gran acierto económico. Entender que una estrella no debía limitarse a cobrar por actuar, debía construir una marca. Y Madonna construyó una de las marcas más feroces del entretenimiento. Durante años, todo lo que tocó parecía oro. Álbumes, giras, imagen, controversia, moda, videoclips, presencia mediática. Ella no solo generaba atención, la convertía en valor. Y ahí estuvo su primera gran diferencia respecto a muchas artistas de su época. No quería solo ser rica. Quería ser dueña del mecanismo que producía riqueza, y eso la hizo gigantesca. Pero también sembró el problema que después marcaría varias de sus peores decisiones. Cuando una persona se acostumbra a controlar el relato, a redefinir tendencias y a ganar siempre, empieza a correr un riesgo silencioso. Confundir poder con invulnerabilidad. Y los imperios empiezan a sangrar justo ahí. Cuando dejan de distinguir entre audacia y exceso, entre visión y soberbia, entre reinventarse y forzar el mito más allá de donde el mercado ya quiere seguirlo. Madonna, en esta primera etapa, fue brillante, muchísimo,
Supo crear un personaje elástico, mutante, rentable y culturalmente dominante. Supo convertir escándalos en publicidad gratis. Supo transformar rechazo en combustible. Supo hacer que cada ataque del sistema reforzara su imagen de mujer peligrosa e imposible de domesticar. Eso fue poder real. Eso fue dinero real. Eso fue inteligencia empresarial real. Y por eso duele más ver lo que vino después. Porque no estamos hablando de una mujer ingenua siendo explotada por otros. Estamos hablando de una arquitecta del negocio que, aún sabiendo muchísimo, también tomó decisiones carísimas. Madonna no estuvo cerca de arruinarse por falta de talento. Estuvo cerca de pagar demasiado caro algo mucho más peligroso, su necesidad de seguir demostrando que nunca había dejado de mandar. Y cuando una reina del dinero empieza a pelear no por crecer, sino por no dejar de parecer invencible, cada decisión se vuelve más cara, más arriesgada y más brutal. Lo que hizo bien, porque su imperio fue real y no una ilusión. Para entender las ruinas parciales de Madonna, hay que reconocer primero la dimensión de lo que construyó. Porque sin esa grandeza, el relato pierde fuerza. Madonna no fue una artista afortunada. Fue una estratega de escala histórica. Supo leer los medios antes que casi todos. Supo usar el cuerpo, la religión, la política sexual y el escándalo como palancas de atención. Supo monetizar la conversación global antes de que el mundo hablara con el lenguaje de las marcas personales. Y sobre todo, supo tomar una decisión que cambió la lógica del negocio musical. No conformarse con ser el producto. Quiso participar del poder, quiso participar del margen, quiso participar del control. Ese espíritu alcanzó uno de sus puntos más altos con Maverick, la compañía que levantó junto a socios y que se convirtió en uno de los mayores símbolos de su inteligencia empresarial. Aquello no fue un capricho, fue una declaración de guerra al viejo modelo donde el artista solo aparecía en el cartel mientras otros se quedaban con la estructura. Madonna entendió antes que muchos que el verdadero dinero no está únicamente en cantar, sino en producir, administrar, licenciar, negociar y poseer. Maverick fue una de sus coronas, una prueba de que su ambición no era decorativa, una prueba de que sabía moverse en el negocio, una prueba de que no dependía solo de estar joven, de gustar o de sonar en la radio. Eso fue brillante. Y aquí está la tragedia. Cuando alguien construye también su imperio, cada error posterior pesa el doble, porque no parece un accidente. Parece una grieta en una mente que antes parecía imposible de burlar. Segunda etapa, cuando las decisiones de poder empezaron a costar demasiado. Todo gran imperio entra en un momento peligroso, ese momento en el que ya no lucha por nacer, lucha por conservar el tamaño de su leyenda. Y ahí fue donde Madonna empezó a tomar algunas de las decisiones más discutidas y más caras de su vida. No porque dejara de ser inteligente, sino porque el contexto cambió, la industria cambió, el público cambió, la percepción de riesgo cambió. Y sostener una figura construida sobre la reinvención constante se volvió una operación cada vez más costosa. Madonna no podía permitirse ser normal, no podía permitirse pasar desapercibida, no podía permitirse parecer una veterana tranquila. Su mito exigía sacudidas continuas, exigía ruido, exigía provocación, exigía superioridad, exigía demostrar una y otra vez que seguía por encima del calendario, y esa exigencia no siempre sale barata. Aquí entran varios frentes clave. Uno de los más dolorosos fue el cine. Porque una cosa era dominar el videoclip, la estética, la provocación y el lenguaje visual del pop, y otra muy distinta era consolidarse como fuerza respetada en la gran pantalla. Madonna quiso entrar ahí con fuerza, quiso tener presencia cinematográfica importante, quiso demostrar que no era solo un icono musical, sino una figura total, y esa ambición le salió cara en más de una ocasión.
Hubo proyectos cinematográficos mal recibidos, apuestas creativas que no reforzaron su prestigio y decisiones que, en lugar de ampliar el imperio, expusieron una vulnerabilidad. No todo lo que convertía en evento se convertía en valor duradero. Ese es uno de los momentos más duros en la vida económica de una figura tan poderosa. Descubrir que no todos los territorios aceptan tu dominio solo porque vienes de reinar en otro. Madonna podía vender un disco como revolución. Podía convertir una gira en una declaración imperial. Podía hacer que una portada pareciera historia. Pero el cine fue, en varios momentos, una zona donde el retorno simbólico no justificó el coste reputacional. Y cuando el prestigio se resiente, el daño no siempre entra como pérdida contable inmediata. A veces entra como desgaste de autoridad. Y eso, para una marca como Madonna, era peligrosísimo. Después vino otra decisión de enorme impacto: su matrimonio con Guy Ritchie y el posterior divorcio. Aquí la historia se vuelve mucho más áspera, porque durante un tiempo esa relación pareció aportar algo que también generaba valor, una sensación de sofisticación distinta, de etapa madura, de transformación personal, de reposicionamiento. Madonna ya no era solo la provocadora incontrolable de etapas anteriores, era también una figura internacional, refinada, con familia, con otro tipo de narrativa pública. Eso, en términos de marca, también pesa. Pero cuando el matrimonio se rompe, la factura puede ser feroz. El divorcio de Madonna y Guy Ritchie fue reportado como uno de los más costosos del espectáculo. Y aunque las cifras exactas se han discutido durante años, lo importante no es solo el número. Lo importante es lo que esa ruptura revela. Incluso una mujer que entendía el dinero mejor que la mayoría no estaba blindada frente al coste gigantesco de mezclar patrimonio, vida, imagen y poder con otra figura de alto perfil. Un divorcio así no es solo un cheque, es drenaje, es redistribución, es reordenamiento, es coste emocional con impacto económico, es desmontar una arquitectura compartida, es perder no solo capital visible, sino foco, energía, tiempo y control narrativo. Y para alguien como Madonna, el control narrativo siempre fue una forma de riqueza. Perderlo, aunque fuera parcialmente, ya era una derrota cara. El golpe silencioso, cuando el lujo empieza a devorar rentabilidad. Las grandes fortunas tienen una trampa. Desde fuera parecen blindaje. Desde dentro pueden convertirse en una maquinaria que exige alimentación constante. Madonna no vivió simplemente de ganar dinero. Vivió también de sostener una estructura gigantesca, una estructura de imagen, estilo de vida, producción, reposicionamiento, espectáculos, personal, propiedades, equipos, seguridad, narrativa y presencia global. Y cuando una figura está construida para ser excepcional todo el tiempo, lo excepcional deja de ser una ventaja barata, se convierte en un gasto fijo brutal. Eso es fascinante en su caso, porque mucha gente imagina las fortunas de los megafamosos como una montaña inmóvil, pero no. En personalidades como Madonna, el imperio es una máquina viva, una máquina que necesita giras gigantes, operaciones de imagen, campañas, acuerdos, renovación estética, estrategia mediática y apuestas permanentes para seguir ocupando el mismo lugar en la cultura. El problema llega cuando algunas de esas apuestas no producen el retorno esperado, y ahí entra otro frente. Negocios periféricos y expansiones de marca que no siempre explotaron con la fuerza prometida. Madonna no se conformó con la música. Quiso extender la marca a otros espacios, como era lógico en alguien con su inteligencia empresarial. El problema es que no toda expansión es victoria. Algunos proyectos relacionados con moda, fitness o iniciativas asociadas a su nombre no tuvieron el impacto transformador que quizás se buscaba. Hubo casos donde el brillo de la marca no bastó para garantizar continuidad, consistencia o rentabilidad del nivel esperado, y eso deja una lección dura. Ser enorme en una industria no garantiza dominar todas las demás.
A veces la celebridad abre la puerta, pero no sostiene el negocio. Y cuando el negocio no despega, la marca paga. Paga en dinero, paga en autoridad, paga en esa peligrosa sensación de que por primera vez el mercado no aplaude automáticamente cada movimiento. Tercera etapa. Envejecer como imperio, la decisión más cara de todas. Hay algo todavía más brutal que un mal contrato o un negocio fallido. Envejecer dentro de una industria que adora lo nuevo y castiga lo que no puede reemplazar con facilidad. Y ahí está una de las grandes tragedias económicas de Madonna. No porque envejecer sea un fracaso, sino porque seguir siendo Madonna mientras envejecía era una operación financiera, simbólica y psicológica monstruosa. Ella no podía retirarse sin más, no podía apagarse, no podía aceptar una posición decorativa. No podía permitirse volverse una leyenda tranquila colgada en una pared. Su marca estaba construida sobre la confrontación, sobre la vigencia, sobre la capacidad de seguir incomodando, de seguir apareciendo, de seguir forzando al público a discutirla. Y eso tiene un precio en imagen, un precio en riesgo, un precio en recepción crítica, un precio en decisiones que a veces parecen menos guiadas por el crecimiento y más por la necesidad de negar cualquier señal de irrelevancia. Ese es un terreno costosísimo, porque cuando una artista ya no lucha solo por ganar más, sino por no dejar de ser central, cada movimiento se vuelve más tenso. Las giras deben ser gigantes, la conversación debe seguir viva. La estética debe continuar produciendo shock, la maquinaria debe seguir rugiendo, y la pregunta se vuelve brutal. ¿Cuánto cuesta seguir pareciendo una reina cuando el mercado ya no responde con el mismo reflejo automático? Muchísimo, quizá demasiado. Madonna logró seguir generando ingresos enormes gracias a giras colosales y al valor histórico de su nombre. Eso es innegable. Pero también enfrentó momentos en los que ciertas apuestas discográficas, ciertos gestos públicos, ciertas decisiones estéticas o ciertos movimientos empresariales no produjeron unanimidad ni reverencia, sino desgaste, división o cuestionamiento. Eso también erosiona. No siempre vacía cuentas, pero sí erosiona densidad de marca. Y en una figura cuya riqueza depende tanto de la fuerza del símbolo como del dinero directo, ese desgaste importa mucho. Madonna no estuvo peleando solo contra críticos, exmaridos o negocios fallidos. Estuvo peleando contra algo mucho peor, el coste millonario de no permitirse desaparecer nunca. Y a veces esa es la ruina más elegante de todas, no perderlo todo de golpe, sino gastar una fortuna, una energía brutal y parte del prestigio solo para demostrar que todavía sigues en el trono. Las pérdidas económicas más importantes de su vida, no una quiebra, sino una sangría estratégica. Si miramos su historia con frialdad, Madonna no fue una mujer arrasada por una bancarrota total. Fue algo más interesante, una emperatriz que ganó cantidades descomunales, pero que también absorbió golpes financieros enormes en momentos clave. Las grandes zonas de pérdida o erosión fueron sobre todo estas. 1. El divorcio y la redistribución del imperio. La ruptura con Guy Ritchie fue uno de los momentos más visibles donde su patrimonio sufrió una salida fuerte de valor. Más allá de las cifras discutidas, fue un golpe grande por el tamaño del acuerdo, por el reordenamiento de activos y por la carga emocional y estratégica que supone desmontar una etapa de poder compartido. 2. Proyectos cinematográficos y expansiones de prestigio mal resueltas. Cada intento de ocupar espacios fuera de donde era casi invencible implicó riesgo, y algunos de esos riesgos no devolvieron ni prestigio ni fortaleza económica equivalentes. Eso dejó pérdidas no solo monetarias, sino de autoridad cultural. 3. Negocios periféricos que no consolidaron el mismo nivel de dominio. No todas sus extensiones de marca tuvieron la fuerza histórica de su carrera musical o su inteligencia inicial en negocios. Algunos intentos no prendieron como se esperaba o quedaron por debajo de la dimensión del personaje. 4.
El coste estructural de mantenerse inmensa. Vestuario, producción, equipos, reposicionamiento, narrativa, giras, personal, imagen, presencia. Ser Madonna no era solo una ventaja, también era un gasto operativo permanente para sostener una categoría que casi nadie más ha tenido que cargar durante tanto tiempo. 5. El desgaste del símbolo. Este es el más invisible y quizá el más caro. Cuando una marca de ese tamaño empieza a ser discutida, no desde el temor o la fascinación, sino desde el cansancio o la polarización, pierde una parte del aura. Y el aura, en estrellas como Madonna, también vale millones. Lo que casi nadie ve, su verdadero genio fue económico, y por eso sus heridas también lo son. Hay una razón por la que la historia de Madonna interesa tanto cuando se la mira desde el dinero, porque ella no fue solo una cantante con éxito, fue un sistema de pensamiento económico metido dentro de una artista. Entendía el valor de la provocación, entendía el valor de la propiedad, entendía el valor de controlar la conversación, entendía el valor del escándalo cuando se monetiza, entendía el valor de tener voz empresarial. Por eso sus errores no son errores ingenuos, son errores de alguien que jugó muy alto. Y cuanto más alto juegas, más caros son los tropiezos. Madonna no tomó decisiones pequeñas, tomó decisiones imperiales, y las decisiones imperiales, cuando fallan, no dejan rasguños, dejan cráteres. Lo más fuerte de su historia es que incluso sus derrotas nacen de la misma fuente que sus victorias, la ambición desmedida. Esa misma necesidad de no ser solo artista, sino sistema, esa misma pulsión de no limitarse a participar, sino dominar, esa misma negativa a aceptar un lugar cómodo si podía aspirar a uno peligroso y gigantesco. Gracias a eso construyó su corona y por eso mismo pagó tanto por conservarla. Lo bueno que salvó su imperio. ¿Por qué no fue una caída total? Y aquí viene lo que hace a Madonna distinta de muchas otras historias de ruina. Ella sí cometió errores caros, sí absorbió golpes grandes, sí tomó decisiones que drenaron dinero, prestigio o eficiencia, sí pagó costos enormes por sostener su posición, pero también tuvo algo que pocos conservan cuando el imperio empieza a tensarse: capacidad de reacción. Madonna supo reinventarse más de una vez. Supo usar la gira como máquina de rescate y reafirmación. Supo explotar el catálogo, supo defender el tamaño histórico de su marca, supo seguir convirtiendo su nombre en acontecimiento incluso cuando el consenso ya no era total. Y, por supuesto, queda su gran legado empresarial temprano, haber abierto una puerta para que otras artistas pensaran en propiedad, control y negocio de una manera mucho menos obediente. Ese es uno de sus triunfos más grandes. Madonna no solo ganó dinero, cambió la imaginación económica de lo que una mujer artista podía aspirar a controlar. Eso vale muchísimo. Eso sobrevive incluso a sus errores. Eso hace que sus ruinas no parezcan debilidad, sino el precio de haber jugado a una escala en la que casi nadie más se atrevió a jugar. La gran tragedia de Madonna, cuando tu mayor fortaleza también es tu factura más cara. Si hubiera que resumir su historia en una sola idea, sería esta. Madonna ganó porque nunca se conformó, y perdió mucho por la misma razón. Su hambre la hizo inmensa, su necesidad de control la hizo riquísima, su obsesión por no obedecer la convirtió en leyenda. Pero esa misma fuerza también la empujó a zonas donde cada apuesta costaba una fortuna, cada error dejaba marcas visibles y cada intento de seguir reinando exigía una maquinaria gigantesca. No hay nada pequeño en su historia, ni sus victorias, ni sus heridas, ni sus decisiones, ni sus facturas, y eso es lo que vuelve su vida económica tan hipnótica. No es la historia de una mujer que cayó porque no entendía el dinero. Es la historia de una mujer que entendía tanto el dinero, el poder y la imagen,
que terminó obligándose a librar batallas cada vez más caras para sostener un trono que no admitía descanso. Quizá por eso Madonna sigue siendo tan fascinante, porque no representa la ruina sencilla del famoso que se lo gasta todo y se hunde, representa algo más sofisticado y más cruel, representa la ruina parcial, estratégica, silenciosa, casi imperial, de quien construye un reino tan grande que mantenerlo termina costando millones, prestigio, paz y energía. Madonna ganó fortunas gigantescas, tomó decisiones brillantes, cambió la música, cambió la forma en que una artista mujer podía negociar poder, construyó un nombre que no necesitó permiso para entrar en la historia. Todo eso es real, pero también es real que pagó carísimo algunos de sus giros más ambiciosos. Pagó por expandirse, pagó por equivocarse en ciertos territorios, pagó por dividir patrimonio, pagó por sostener una imagen que nunca pudo permitirse volver pequeña, pagó por seguir luchando cuando la industria ya no premiaba del mismo modo la guerra que ella sabía librar mejor que nadie. Y ahí está la verdadera oscuridad de esta historia. Que su tragedia económica no fue perderlo todo, fue algo quizá más inquietante. Seguir siendo inmensa mientras ciertas decisiones, ciertas etapas y ciertos errores le iban cobrando trozos del imperio. Porque al final Madonna no demuestra que el dinero lo compra todo, demuestra algo mucho más duro, que incluso una mujer capaz de dominar la fama, el sexo, la polémica, la música y el negocio, puede terminar pagando una fortuna solo por intentar no dejar de ser intocable. Y a veces esa es la decisión más cara de todas.